Hola, muy buenas a todos, bienvenidos un día más. Estamos acercándonos al comienzo de semana. Ya sabéis que habéis tenido un fin de semana muy largo, muy extenso por ese puente que veníamos arrastrando. Y hoy lunes os voy a dar un resumen de lo que va a ser la segunda parte de esta unidad de aprendizaje número 2 que con sus 4 contenidos pues quiero que la veamos y así ya ir haciendo como un poquito de masa para esa tarta tan grande que queremos hacer de hierro. De hierro para todos, que nos va a hacer falta para seguir caminando. Bueno, sin bromas aparte. Como ya sabéis, vamos a empezar con el módulo formativo. Ya hemos empezado, estamos en mecanizado básico y estamos en el siguiente contenido de la unidad tecnológica de uniones desmontables del certificado profesional de operaciones de auxiliares de mantenimiento de carrocerías de vehículos. Y bueno, hoy toca esencialmente pues arandelas, tornillos. Fíjate, un lunes y hablando de tornillos y arandelas, tornillos, roscas. Va a ser muy amplio, muy amplio y muy bonito. Ya veréis que va a ser muy agradable de ver. Y técnicas de roscado. Así que este es el índice. Aquí tenemos las uniones atornilladas. Tendríamos tornillerías en el temario 2 de clases de tornillos, tuercas, arandelas, pares de aprietes en tornillos y tuercas, que trabajaríamos con la dinamométrica. Explicaremos qué es una rosca. Veremos sus tipos, su clasificación de roscas, aplicaciones de las mismas. Hablaremos de sus características, del sentido de las roscas derechas, roscas izquierdas, identificación de las roscas, a ver cómo podemos identificar qué tipo de roscas. Hablaremos del roscado, herramientas para hacer el roscado, las técnicas de roscado manual, extracción de espárragos. Este es un tema muy bonito, la extracción de los espárragos, porque cuando se parten son muy complicados de sacar y hay varias técnicas ahí muy positivas que dan con grandes ventajas y serán bonitos invadir ese terreno para que veáis lo sencillo y cómo de fácil podemos extraer ese tipo de tornillos que se nos han partido dentro de cualquier bloque de motor, culata o algún que otro que no salga, o sea, tornillos extremos que no salen porque se han oxidado y se han trancado, y sí que hay forma de sacarlo. Pues tendremos protección y seguridad e higiene en las aplicaciones de roscado, en las operaciones, algo fundamental. Lo seguiremos dando a lo largo del curso. Haremos alguna práctica profesional, como reparar la rosca de un eje de un alternador. Veremos tipos de reparaciones de roscas en internet a base de vídeos, y si vemos que nos sentimos preparados y con ganas de una buena aventura, pues invadiremos ese terreno también y haremos alguna que otra práctica profesional, ¿ok? Pues sin más, estos son uniones atornilladas. Todos habréis visto este tipo de uniones, como el tornillo tuerca. El tornillo pasa a través de las dos piezas a solape y por el otro extremo pues se fija una tuerca con una arandela y punto. Después tendríamos un tornillo en orificio roscado, o sea que uno de los solapes sirve de pasante y el otro mantiene en su base pues la rosca en la cual el tornillo puede fijarse. Y un tercer ejemplo como las varillas roscadas y sus tuercas. Ok, es lo mismo que el segundo, solo que si esta pieza de aquí es finita de dimensiones, un poquito más larga que esta, por ejemplo, y el tornillo no lo tenemos de esas dimensiones, pues lo usaríamos una varilla roscada. Y la varilla roscada lo que tiene que llega termina en su ajuste de rosca y después pues apretamos por encima y lo sobrante pues lo cortamos. Los tornillos, las características principales, pues tienen cabeza, no piensan, pero tienen cabeza. Tienen un cuello, sin corbata, pero tienen cuello. Y tienen un cuerpo de rosca. Se caracterizan o se diferencian especialmente por su cabeza, pues en cabeza hexagonal, cuadradas, como los clavos de Cristo,
planos por la fisura que determina que aquí llevaría un destornillador plano, aparte de que la cabeza es plana por la parte inferior, para poder apretar. Tornillos Allen, o más conocidos tornillos tipo Bristol, o los tornillos de Ikea. Tenemos los tornillos Tors, que estos suenen los Tors. En 1994 los introdujo en el mercado Renault. Tenemos los tornillos Phillips de toda la vida, tornillos estrella. Tenemos los Posi Drive, que ya son tornillos especiales, y los Resistor. Estos son tornillos inviolables. ¿Ok? Sigamos. Identificación de los tornillos por su resistencia a la tracción. En Weaver, el tornillo Weaver es el que más capacidad mantiene, sobre 300 newton en la cabeza hexagonal. Los tenemos en 500 newton y en 900 newton de fuerza por milímetro cuadrado. Seguimos hablando de tornillos de rosca chapa. Estos tornillos necesitan de un taladro para poderse fijar, pero son muy efectivos en muchos trabajos determinados. Antes, donde no podamos usar un remache, porque el remache con los movimientos tiende a aflojarse, este es más efectivo. Los tenemos los de cabeza redonda y de cabeza avellanada. Los de cabeza avellanada son usados principalmente en madera, aunque en chapa también los podemos usar, pero ya la chapa tendría que tener un mínimo de espesor, a no ser que se fuera un plástico que fuéramos a sujetar algo del coche, que necesitamos que la cabeza esté rebajada. Al tener ese avellanado que tiene la cabeza, pues tenemos que hacerlo en la pieza para que nos quede lisito. ¿Ok? Ya hablaremos bien de él y veremos dónde están recomendados. Hablaremos de tuercas hexagonales autoblocantes. Tuercas hexagonales autoblocantes, esto lo habréis visto mucho, que tienen como una arandela interna de plástico. Tenemos las hexagonales ciegas, que son los cuerpos de cabeza bombada, son las tuerquitas de cabeza bombada, son muy bonitas, muy embellecedoras. Tenemos las hexagonales de ala, lo veis aquí, estas dos alitas de apriete. Tenemos la tuerca almenada y pasador, esto es tipo almena de castillo, la tuerca cortadita, tipo almena, y después mantiene un pasador interno que atraviesa el eje del tornillo para evitar que se mueva y se afloje, claro. Tenemos las arandelas planas de toda la vida, tenemos arandelas elásticas. La arandela plana reparte los esfuerzos de presión, es un buen apoyo para las tuercas. Arandelas elásticas dentadas inmovilizan el tornillo y tuercas e impiden que se aflojen. Estas hay muchas. Tenemos las grandes arandelas Grover, que también las inmovilizan. Esta principalmente lo que está es partida, es una arandela de presión de alta seguridad. Tenemos arandelas de seguridad, inmovilizan la arandela gracias a la pestaña de sujeción, porque esta pestaña pliega aquí, ¿no? Este tipo de pestaña que hace así como un arco aquí. Cuando terminamos de apretar, la plegamos hacia arriba y evita que el tornillo se gire. Después tenemos las arandelas de chapas de seguridad, que son iguales que las arandelas anteriores, lo único que pliega dos pestañitas. ¿Ves? Esta pestañita y esta pestañita en este lado se pliega sobre la tuerca y en el otro lado sobre la base que hemos apretado. Hablaremos de las llaves dinamométricas, que son las que cargan los pares de apriete. Esta, por ejemplo, está apretando una tuerca que marca el buje de la rueda de una motocicleta, y a lo mejor aquí pues estamos hablando pues de 40 kilos de presión, y cómo sabríamos nosotros repartir esa carga para saber exactamente que estamos dando 40 kilos. Pues eso mismo nos lo da la dinamométrica. La dinamométrica marca aquí, girando en este volante, marca la cantidad de kilos que podemos dar, y puede ser de 10 kilos, de 20 kilos, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Y al tener una buena palanca, pues cuando nosotros hacemos girar la palanca, hará un clic, y cada vez que haga un clic son 40 kilos de apriete. Si hemos marcado 40, pues 40 kilos de apriete que le hemos dado ya al tornillo. ¿Ok? ¿Cómo se hace una rosca? Pues una rosca es una hélice alrededor de un cilindro. No hay más variación. Esto a veces lo hacen los torneros, plan helicoidal, van helicoidando y cierran. Entonces tendrás que hacer lo que es
la rosca en el tornillo, en el eje, y la rosca dentro de la tuerca para que te quepa esta rosca que estás preparando. Los tipos y clasificaciones de las roscas, estos son tablas informativas. Veremos unas pocas, las tendremos en las manos, las tocaremos, las manosearemos y la haremos tiritas si queremos, para saber qué hay en el mundo de la tornillería. Más cositas, tenemos las características de las roscas. Aquí tenemos el arco de grados que se marcan, el diámetro interior, el diámetro exterior, que es el que marca de filete a filete, el paso que hay de rosca, tornillo que tiene cabeza. Aquí tenemos una tuerca, el corte seccional de una tuerca, donde marcan los mismos pasos, este es el mismo paso que este mismo paso. La altura de filete, que coincidirá también con la misma altura que tenga este de aquí hasta el centro aquí del valle. Esto, sí, hasta aquí, hasta el centro del valle. Ok. Aquí está más clarito. Aquí tenemos el valle, las crestas, como una montaña. Aquí está la cresta y aquí está el valle. Y estos son los flancos. Ok. Entre este flanco y este flanco son los grados reales que tiene la rosca, o el ángulo de rosca. ¿Veis? Aquí está más claro todavía. Sigamos. Estos son medidores de rosca. Aquí tenemos un calibre pasa y no pasa, con sus rodillitos que marcan la rosca. Este es un métrica 32. Y aquí tenemos un peine. Este peine principalmente creo yo que yo lo pondría más bien para roscas Weaver, pues son más cortos. Los peines del sistema ISO, el sistema internacional, son un poquito más largos. Aquí tenemos un calibrador haciendo una medición no de rosca. Aquí se está midiendo principalmente lo que es de cresta a cresta, que sería el diámetro exterior. Ok. Y bueno, llegamos al resumen. Como os dije, esto era cortito, no era nada, no era muy grande, pero sí veréis que es muy importante lo que hemos dado. Vamos a hablar o vamos a ver durante toda la semana tornillerías, roscas, técnicas de roscado, uniones atornilladas, roscas y técnicas de roscados. Estaremos con sus características, con sus sistemas, su identificación. Hablaremos de tornillos y tuercas, tornillos en orificios roscados, varillas roscadas y tuercas, de las clases de rosca y nada más. Simplemente se ve muchos grupos ahí desarrollados, pero prácticamente ya veréis que es muy sencillo, muy simple, y nos despertará un poquitito la sensación de que cada vez que cojamos un tornillo en las manos sepamos qué es, cómo es y cómo podemos pedirlo para poderlo comprar, que no necesitamos ir a veces a la tienda. Mira, dame un tornillo más o menos de este tamaño y tal. ¿Cómo? Pues yo qué sé, 2 dedos de largo. No, pidamos las cosas como son, que ya somos todos mayorcitos y tenemos capacidad de llegar a una panadería y pedir pan. Pues bueno, pues cuando lleguemos a la ferretería para pedir los tornillos sepamos qué tipo de tornillo queremos. Ok. Pues bueno, pues eso es todo. Así que espero no haberos aburrido mucho y que haya sido de vuestro disfrute. Ya muy pronto nos veremos en clase y empezaremos con esta nueva materia. Ok, venga, hasta otro ratito.